A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Obligado es que tratemos hoy el tema futbolístico. Ya dejaremos los otros temas para otros días, pero hoy es obligado hablar del fútbol. Cuando anuncié esta plática, lo planteé, vamos a hablar de fútbol desde una óptica diferente. ¿A qué me refiero con esto? Yo de fútbol prácticamente nada sé y tampoco me interesa saber, tampoco. Sin embargo, hay elementos de este espectáculo que sí me interesan. Vamos a ver, déjenme ver, aquí está, muy bien, está Enrique, perfecto. Hay dos colaboraciones que recomendé hoy. Una es de Enrique Campos Suárez, un analista financiero con una gran experiencia. A él lo pueden ver en la televisión, en Televisa, y tiene también alguna intervención, creo que en Radio Fórmula. Pero es un personaje, ya lo he comentado antes, respetado por su, vamos a decir, serenidad, austeridad. No es amante así de la cosa grandilocuente, ¿no? Pero es una persona de un profesionalismo admirable. Hoy escribió su colaboración, que lo hace de lunes a viernes en El Economista, que se titula 2027, tormenta perfecta en formación. No quiero echarle a perder a ustedes eso, le pido, yo lo subí en mi tweet y en mi Facebook, ahí están las ligas, o usted puede entrar al periódico El Economista, es de libre acceso todavía, parece que ya están empezando con la cosa de suscripciones, pero hoy todavía es libre, puede entrar usted ahí donde dice opinión y busca Enrique Campos Suárez y ahí va a encontrar una excelente colaboración que pinta un panorama objetivo, sin estridencia, de lo que está pasando en México. Muy bien. Y esto sería el prolegómeno a lo que voy a comentar de fútbol. Para eso, me apoyo en la colaboración en ese mismo periódico de Luis Miguel González, que tengo entendido que es o su director general o su director editorial. Una disculpa, Luis Miguel, por mi ignorancia. Bueno, la colaboración de Luis Miguel se titula hoy El Mundial es de todos a condición de que sean unos cuantos. Vamos a ver. Yo no sé cuántos de ustedes sepan qué es la FIFA, cuál es su papel y qué busca la FIFA. Por eso les recomiendo que lean esta colaboración de Luis Miguel. Mire usted, los datos que trae son de dar miedo. Las utilidades que le van a generar a la FIFA, producto de este mundial, son 14,000 millones de dólares, de los cuales 7,000 salud provienen de derechos de televisión, 4,000 millones por patrocinios y alguna otra cosita por ahí de chiruza allá. Pero eso no lo es todo. Lo interesante es que la FIFA presume que es una organización sin fines de lucro, pero es una organización tan poderosa que se da el lujo de imponerle condiciones a países como el nuestro. Me da risa a mí porque en relación con esto del pleito de unos señores poseedores del derecho de ir a sentarse en un palco o en una platea. Platea es una banca y pues una butaca, ¿ya? Y en el momento en que se supo que en México, etcétera, etcétera, ellos iniciaron una denuncia o una querella
para que se les reconociera el derecho como propietarios o lo que sea durante 99 años de esos palcos. Y acudieron a un juzgado, un amparo, etcétera. Y parece que hace unos días les dijeron, sí, pues ustedes van a poder entrar gratis ahí. Y creo que ayer o antier, ténguele, ni más. Un juzgado de no sé qué cosa, una jueza de no sé qué cosa, les dijo, ahí se ven si tienen tele. Iñacas. Nada de que van a entrar y no los van a dejar ni acercarse. ¿Qué pasó ahí? La FIFA, en todo campeonato que organiza mundial, en cualquiera de las sedes dice, tal día, vamos a poner hoy, mañana, se celebra la inauguración aquí en México. Y dice, el 1 de junio a mí me tienes que entregar el estadio libre de todo compromiso. Iñacas, se jodió Banorte. No sé cuánto pagó Banorte para que le pusieran nombre ahí o quién sabe qué pasó. El caso es que bórrenle eso y pónganle Estadio Ciudad de México. ¿Por qué? Por las gónadas azules de la FIFA. No pueden ustedes poner ninguna publicidad. Toda la publicidad dentro del estadio, yo la vendo, yo la cobro y ustedes ni más. Luego, todos aquellos restaurantes, bares, cantinas, congales, casas de citas, etcétera, que transmitan la señal ahí de una pantallota y todo, sin haber pagado la lana correspondiente a la FIFA, callos, a ver, señores, a cerrarles aquí o lo que sea. Entonces dice uno, este gobierno que se ha caracterizado por manejar esa baratija de la soberanía y que la soberanía para acá, dice uno, ¿es válido aceptar calladamente eso? ¿A qué se debe que se dejen atropellar por una organización como la FIFA? ¿A qué se debe? Alguien dirá, Ángel, bueno, es que les conviene la exposición que ese país recibe en un campeonato mundial es inmensa para el turismo, se dan a conocer las bellezas naturales de ese país y la mentira que te eché. De acuerdo. Pero es necesario culiempinarse a ese grado. Otra vez, algunos piensan que sí. Me dicen, mira Ángel, yo no sé de fútbol, pero he consultado con personas que le entienden a este asunto. Mira Ángel, me dice, vamos a suponer que el gobierno mexicano actual, aun cuando él no fue el que buscó esta sede, sino que fue el gobierno del presidente Peña Nieto, la sede o estas subsedes o lo que sea, nos lo concedieron hace 8 años. Entonces le tocó prácticamente a López Obrador 5 años, 10 meses. Muy bien, nada hicieron, les valió. ¿Por qué? No sé si López Obrador pensó que alguna liga amateur iba a construir esto o lo otro. El caso es que nada hicieron. Y estos, en vez de aplicarse por el compromiso contraído, pues los agarraron con los dedos atrás de la puerta. Muy bien. Pero me dice esta persona, mira Ángel, sí podría un país como México parar a la FIFA y decirle, oye, esto me parece demasiado. O encontramos un acomodo o simplemente no acepto tus condiciones. En ese momento, México sería excluido de la lista de los casi 200 países que componen la FIFA. Creo que son 190 y tantos o 200 países. Nos sacarían de la FIFA. Nadie iba a llorar porque somos tan malos en fútbol que, pues, qué problema, ¿verdad? Pero
pero eso también nos excluiría de toda competencia que organizare la FIFA. Es decir, nos convertiríamos en unos parias del fútbol soccer internacional. Seguramente alguien dice, bueno, ¿para qué le buscamos, Ángel, hombre? Pues, ni modo, así está bien y que siga el ronchinflón. De tal manera, pues, que la FIFA puede imponer condiciones a un país mediano como México, puede imponer condiciones draconianas y el gobierno en turno va a aceptar. México, este es el tercer mundial que recibe, el del 70, el 86 y el de 2026. Eso es por lo que respecta a la FIFA, y en relación con eso, hace pocos días apareció en Netflix una película que se llama México 86, donde sale el actor Daniel Jiménez Cacho personificando a Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, y otros actores así más o menos conocidos, un señor, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro? El de Gael García y el otro. Esta pareja de actores que les han hecho mucha publicidad. Bernal, Diego Luna. Diego Luna aparece ahí, ahí personifica al que era supuestamente el presidente de la Femex Food, etc. La película tiene una gran virtud. Exhibe una serie de prácticas ocultas de cómo se manejan las negociaciones para obtener la sede de algún torneo, por ejemplo, el Campeonato Mundial. Y es el de 1986. Vale la pena ver la película porque deja ver una serie de prácticas corruptas, no solo de México, no solo de Televisa, que es, la pintan ahí como la dueña de todo lo que tiene que ver con el fútbol soccer. No sé si eso se siga manteniendo, pero al menos hace 40 años parece que era esa la realidad. El señor Azcárraga en aquel entonces controlaba como señor de horca y cuchillo el fútbol mexicano, quitaba y ponía cabezas ahí. Por eso hoy, si no tiene usted nada que ver y tiene Netflix en su televisión, en su servicio por cable, hágase un favor, no es una película larga, es una película corta. Y les voy a contar un detalle nada más de la película. Hay una parte ahí donde este señor, ¿cómo se llama? El que me dijiste. Diego Luna, que me caen muy gordos los dos, quizá por eso no me acuerdo de los nombres. Me parecen actores mediocres, pero otras gentes dicen que son unas luminarias. Este señor Luna hace Azcárraga, Emilio Azcárraga, manipula las cosas y ordena que él sea el próximo presidente de la Femex Food, de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí mete alguna trans y por aquí, por allá, y entonces cada vez que llega. Entonces va a ver al señor Azcárraga y creo que hubo una especie de cena o reunión donde esta persona llevó a su esposa. Entonces ya que se va a ir le dice, oye, te quiero decir, esa mujer con la que fuiste no te conviene. Y el otro se queda así. Le dice, óyeme, tal por cual, así con esas palabrotas, le dice a Azcárraga, es que tú eres el jefe, cabrón, ya le dice, tú eres el mero petatero de la Femex Food, tú necesitas una mujer a tu lado, le dice, que te luzca, elegante, fuerte, con presencia, con personalidad. Y el otro se queda así como patinando y le dice, no te preocupes, yo te la voy a mandar, yo te la voy a proporcionar. Y el otro, pues, apenas ahí papaloteando, le dice, ¿qué te parece Lucía? Y el otro dice, ¿Lucía Méndez? Sí, le dice.
Y entonces el otro dice, chin, ¿hasta dónde he llegado? ¿Qué exhibe eso? Son conocidos los chismes en relación con la propensión del señor Azcárraga, que en paz descanse, era pues tener algunas actrices o damas bellas de la televisión, no sé si se pueda decir a su servicio, o tenía alguna relación fugaz de amaciato en algunos casos, ¿verdad? Pero me parece una falta de respeto. Parto de la base de que el guión tiene elementos para soportar eso que plantean ahí, pero qué lamentable, pues, que ese sea el trato que un personaje de tanto poder como Azcárraga se exprese así o se expresara así. No, pues yo te la presto o yo te la mando, ¿no? Y ya sabe ella qué tiene que hacer. Esa es una de las cosas, de las tantas cosas que exhibe la película. Vale la pena verla, pues. Tiene un final no trágico en el sentido de alguna muerte o no, pero sí tiene un final triste, no es un final feliz y describe con cierto rigor el proceso mediante cual México obtiene la sede de México 86. Recuerden que el México 86 se da pocos meses después del temblor del 85, donde buena parte de la Ciudad de México quedó destrozada, y obtener la sede y realizar el Mundial aquí en México, pues era una especie de aliciente, una cosa positiva, vamos a ponerlo de esa manera. Se logra y está bien llevada ahí la trama. Por eso les recomiendo a ustedes que vean la película y ustedes elaboren sus propias opiniones al respecto. El personaje que hace Jiménez Cacho de Azcárraga está de primera calidad. Él, al margen de sus posiciones políticas, es un excelente actor. Vale la pena, pues, ver la película. Es una película, no tiene gran complejidad acá, que no es una película de Visconti o de Fellini o de Vittorio de Sica, no, 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 pero, pero tiene mucha actualidad. En verdad, como un aperitivo antes de lo que sucederá mañana, les recomiendo que vea usted esa película hoy por la noche, si puede hacerlo en compañía de los suyos, de su familia, sobre todo si son aficionados al fútbol. Ahora bien, ¿en qué se ha convertido el fútbol en el mundo? No nomás en México. Los deportes o los espectáculos en términos generales son instrumentos que desde hace algunos decenios sirven de control ideológico político. Algunos países, sobre todo cuando existía el campo socialista, veían el número de medallas de oro en las Olimpiadas como una ratificación de las bondades y de las ventajas del socialismo. Los cubanos se enorgullecían de cuántas medallas obtenían y que a los latinoamericanos los hacían polvo, etcétera, etcétera. Llegaron los chinos y empezaron a aplicar sus propios métodos, en algunos casos aplicándoles algunas sustancias para aumentar la fuerza, lo que quieran ustedes, el doping famoso, ¿verdad? Pero Alemania democrática, en cuanto se extingue la Unión Soviética, cae el muro, se extingue la Unión Soviética y Alemania democrática se fusiona o se junta con Alemania federal, y en ese momento se da el fin de un programa de manipulación de atletas por parte de Alemania democrática. Hoy, la República Popular China y algunos otros países ven en el número de medallas que obtienen en las competencias internacionales algo que sirve para
aumentar el orgullo de ser de ese país. El caso extremo, repito, hoy es la República Popular China. En los países que fueron de Europa Oriental ya no tiene eso tanta importancia como la tuvo durante años. Sin embargo, poco a poco los Juegos Olímpicos, que es donde se obtenía ese medallero, pasaron a segundo plano y fue sustituido, esos Juegos Olímpicos fueron sustituidos por el fútbol soccer. Ahí el señor Joao Havelange, un brasileño, posteriormente otro, luego lo quitaron por sinvergüenza, los casos de corrupción para otorgarle la sede, creo que a Qatar o no sé cómo, que esta corrupción se ve claramente ahí en la película, por supuesto que diferente el tiempo y lugar, ¿verdad? Pero la FIFA se ha convertido pues en una entidad supranacional donde el otorgamiento de una sede o el voto de un país a favor de este o de aquel competidor por ser sede, normalmente se hablaba antes de esta justa mundialista, se hablaba del país sede. Ahora son 3 países distribuidos los juegos porque hay 48 equipos. Primero allá en México 70, creo que eran 16 equipos, 4 grupos de 4. Hoy son 48, 12 grupos de 4. Entonces hay más juegos, más anuncios de televisión, etcétera, más boletos vendidos en los estadios, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿es correcto el uso del deporte como un instrumento para vender un modelo de país? Podemos decir que no o podemos decir que sí, pero eso no cambia la situación. Los gobiernos, sobre todo de los países autoritarios, intentan suavizar su presencia internacional. Tantas medallas ganamos en tal justa, deportes de invierno, deportes de paralímpica, etcétera, etcétera. Pero eso forma parte de un proceso de control ideológico y político de la población, lo que yo llamo un proceso de idiotización o estupidización de la población. Pero básicamente es un control ideológico y político de los ciudadanos específicamente. México no escapa a eso. Sin embargo, estos de Morena son tan ineptos que ni siquiera eso saben hacer. Piensan que con darle 6,400 pesos ya la hicieron. No. La elección más reciente de Coahuila demuestra que dar dinero no es todo. Hay que también saber gobernar, saber dar resultados. Pero en el caso del deporte como el fútbol soccer, México no da una. No obstante que somos un país de 130 millones de habitantes, pues lo lógico es pensar que puede haber un semillero de jugadores, luego cuidarlos, prepararlos para formar una buena selección. Sin embargo, las mezquindades de los dueños de los equipos, las tranzas, etcétera, etcétera, nos tienen siempre en la media cancha. Hoy el ambiente que hay entre los comentaristas, entre los anunciantes, es una cosa increíble. Ya hasta el Vasco Aguirre se puso implante capilar ahí que le quedó re mal, pero pues, oye, pues no eres un actor, eres un entrenador y malo además, pero bueno, pues hay que hacer todo para verse bien y que lo contraten. Piensen ustedes en el producto o servicio que gusten y van a encontrar una lista interminable de spots, de anuncios, etc. Normalmente con comentaristas que son un higadito
ahí están anunciando galletas, anunciando esto, apuestas, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, es la libertad. Algunos lo ven así. En ese sentido, pues, este mundial ha exhibido lo peor de lo que puede ser la manipulación de millones y millones de mexicanos que están en condiciones materiales sumamente difíciles. Hay que darle, hay que retacarle anuncios y que hasta Lugo Sánchez anda sacando muelas allí y toda la cosa, con tal de que olvídate de los problemas, hombre, aquí está el fútbol, mira, y que esté el FanFest, y que la gente no le hagas caso, hombre, por acá, y que el jardín elevado, ahí está, ya se rompió, el aeropuerto se gotea, etcétera, no importa eso. Esa manipulación, ese intento de utilizar un espectáculo como el que conlleva el Mundial de Fútbol, tiene efectos muy limitados en la realidad, en el cambio de percepción de la idea sobre el gobierno, pero también temporalmente es un espacio muy reducido. México, el campeonato creo que va a ser un mes y medio. Comienza mañana, 11 de junio, y creo que esto va a durar hasta el 18-20 de julio. Tiene ahí la terminal, cuando termina producción. ¿Ya? Entonces, pues es un mes, 10 días, vamos a ponerlo así, o un mes, 15 días. Pero resulta que los males, los problemas estructurales de este país son añejos y van a durar también muchos días. Las dificultades de las finanzas públicas ahí van a seguir, el desastre de las vialidades, de la infraestructura, ahí va a seguir. Y el desastre de esta gobernación, que habiéndonos otorgado las sedes hace 8 años, apenas hace unos cuantos días o semanas empezamos a Matacaballo. 19 de julio es la final, ¿verdad? Muy bien. Entonces estamos ante un mes, 8 días de fiesta futbolística. Ya ahorita, si usted no tiene una buena reserva de cerveza bien fría ahí en el refrigerador, si no tiene usted algunas 100 o 200 bolsas de Sabritas o de paquetazo o de las chips de Barcel, si no tiene cacahuates, botanas diversas y cervezas, las que usted guste, las que quiera, las que le gusten a usted, y sodas para los chamacos, ni se diga, usted es un mal patriota. Si usted es una persona que quiere a México y quiere que sea campeón mundial, usted debe tener unos 30, 40 paquetes de pan Bimbo, debe tener unos 3 kilos de jamón, cuando menos para hacer los sándwiches. Que ahora el pan, dicen, trae 10 gramos de proteína. Qué chulada, con eso nos vamos a poner bien mamertos todos, ¿verdad? Bien mamados todos, ¿no? La cosa es venderle una ilusión al televidente fundamentalmente. No sé si lo logren, no soy una persona que me dedique a eso de medir los efectos de esos anuncios. Salud. Pero la verdad es que las empresas contratan personas especializadas en esa cosa de los anuncios para generar los anuncios más idiotas que yo recuerdo haber visto y escuchado. Pero quizá a otras personas les parezca lo máximo. A donde vayan ustedes, ahí hay alguien tirando a gol, etcétera, etcétera. No se quejen después si el proceso de estupidización de nosotros los mexicanos por parte de este gobierno tiene sus efectos. Es decir, controla cada vez de una manera más abierta y perversa a los ciudadanos para que voten para este gobierno que nos trajo el Mundial de Fútbol. Ahora bien, ¿en verdad le gusta a usted el fútbol y lo practica?
Es decir, no es usted solamente un aficionado, sino es un practicante de ese deporte. En México, no sé incluso si hay estadísticas, pero pienso que el porcentaje de quienes practican ese deporte es muy bajo frente al número de aficionados que tiene. Y eso está mal, pues. ¿Por qué? Porque otra vez las grandes limitaciones del sistema educativo se exhiben. No tenemos la cultura de dar clases serias de deporte desde chamacos a los niños, pero no como un instrumento para venderles gancitos o pan Bimbo, lo que sea, sino con el fin de que estén sanos, pues, de que disfruten el ejercicio, la caminata, etcétera, etcétera. No tenemos esa cultura nosotros. Ahora, ¿qué hacemos hoy o qué hacen algunos de ver el fútbol? Porque no pueden aislarse, vamos a decir, porque no quieren verse, ¿cómo se puede decir? Como dije al principio, de los que todo lo ven negro. No, sí lo vi el juego muy bien y sí estoy al pendiente. Es decir, quieren aparecer como parte de esa corriente de fanáticos del fútbol. Bueno, pues cada quien decide lo que gusta frente a estos espectáculos que por desgracia son de pésima calidad. En otros países el fútbol tiene una calidad aceptable o muy buena, pero en México eh, tendemos a glorificar la mediocridad. Estaba leyendo una nota en la edición electrónica de algún periódico donde dice que un señor de apellido Ochoa es su sexto mundial. Y dice uno, pues, ¿quién es este señor? Entonces, pues ya es la curiosidad, el mitote. Parece que este señor está jugando con un equipo segundón de Turquía, por allá en aquellas latitudes. Pero dice ahí que ha estado en este equipo, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. Y dice uno, 6 mundiales, vamos a ponerlo fácil, son 24 años. No ha habido alguien que resalte, que sea un excelente portero y mandar a este señor Ochoa ya a cuidar nietos o hijos, no sé, porque ya debe de estar grandecito el señor Ochoa. Tal parece que no, que es el indispensable. No sé si el Vasco Aguirre lo meta a jugar, pero al menos está convocado. Me acuerdo yo de aquel portero mexicano, Toño, el cuate Calderón, y que era tan malo que la raza le decía Coladerón, ¿verdad? Pero había aquella gran figura, la Tota Carvajal. Bueno, la Tota Carvajal fue una leyenda y creo que estuvo, le decían el 5 copas. No sé si eran copas de vino o copas de qué, pero era el 5 copas. Pues ahora ya llegó quien lo desbancó y el 6 copas es Guillermo Ochoa. Pues yo le deseo que le sea leve este campeonato, no caiga en esas cosas ahí de apostar y cosas así. Me parece perverso eso, pero si usted tiene dinero y le gusta apostar, bueno, pues úselo como considere conveniente. Si la familia le gusta el fútbol, véanlo juntos, pues, véanlo en familia, que esto sirva de alguna manera para unir a la familia. Y pues si es aficionado, disfrútelo. Y si no, pues muérdase uno y aliste el otro, porque esto va a durar 1 mes, 8 días. ¿Qué hago yo? Bueno, pues tengo cosas atrasadas que leer, alguna serie que busque por ahí o algo, pero fundamentalmente voy a seguir leyendo las cosas que tengo ahí acumuladas, y no veré, no le encuentro yo sentido a eso, a que 20 individuos anden corriendo tras una pelota, un balón, y 2 holgazanes estén parados
en algo que llaman la portería. Otros me dicen, no, es que la estrategia, que el 4-3-3, y me dan una serie de... No, hombre, son 20 que andan desaforados corriendo por un balón. Alguien me quiso corregir, son 22, no, ni madres, son 20, 2 no corren, ahí están de holgazanes en la portería, lo cual es cierto. En ese sentido, señores, disfrútenlo. Si ya tiene usted televisión, si ya tiene su servicio de ViX, o tuvo la mala suerte de caer en las garras de este señor que salía disfrazado, o no sé si sea esa su manera normal de vestir, este joven que sale así con cosas de mujer, muy femenino, este señor Castro creo que se apellida, horrendos los comerciales. Si cayó en las garras de este señor, pues compró un paquete, es su dinero y usted puede usarlo como le guste. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, y bueno, pues no se moleste si mañana nos surten, como decían antes, nos cubren de cuero, como decía, no me acuerdo si Ángel Fernández o don Fernando Marcos, ¿no? Don Fernando Marcos fue un cronista muy interesante de fútbol, que usted lo veía y recibía una clase de mitología griega, y que cuando Perseo y por acá y todo, le decía Ángel Fernández que era el que gritaba desaforado, etcétera, ¿no? Entonces eran otros tiempos, ¿verdad? Por lo pronto, disfrute si le gusta el fútbol, y si no, pues póngase a hacer algo útil, lea un buen libro, hombre, camine, vaya a recorrer, porque el día de los juegos van a estar los restaurantes, cantinas y eso, y habrá espacios para poder caminar en santa paz. Cuídese de alguno que otro rata por ahí. Y decía que dentro del fútbol idolatramos a mediocres. Hace unos cuantos años empezó a surgir un joven que luego anduvo pelón, el Chicharito Hernández, el gran descubrimiento de México, y ahorita quién sabe qué haga. Pero eso nos pasa en la política también. Ahora estamos desempolvando a viejos políticos que fueron impresentables en su momento y ahora son los héroes que vienen a salvarnos. Por eso yo decía el otro día que cómo es posible creer que esos que nos hundieron ahora resulta que son los héroes que nos van a salvar. Eso no es posible. Aun cuando hay ingenuos que dicen que son grandes políticos, cada quien con su cada cual. Muy bien, aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al día 10 de junio del año 2026.